tomar hasta el punto de, ok, cómo fortalecemos nuestras publicaciones online de cualquier tipo que sean, ya sean de algo que van a ser promocional, algo que sea simplemente abriendo su corazón a la audiencia que van a tener, o quizá como carta de noticias para los que están en Jucum. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar y voy a decir, y gracias Alexis por hacer esto posible y organizarlo, y gracias a todos ustedes por estar presentes, ¿les parece? Así que Señor, queremos darte gracias por este tiempo y gracias por todo lo que tú tienes planeado para esta semana. Gracias Señor por todos los que están por conectarse y que quizás están un poco atrasados o teniendo problemas de conexión. Te pedimos de que tú les facilites el que sean parte de esto y que no se pierdan nada. Y también te pedimos por nuestras propias conexiones que estén estables, que podamos mantenernos centrados en lo que decirnos y que nada nos distraiga. Bendice a Lenny y que tu Espíritu Santo esté fluyendo no solamente conocimiento que es educacional, sino que con sabiduría que es eterna y que llegue a nuestro corazón y lo podamos atesorar. Bendícenos, Señor, bendícela a ella y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Todo tuyo, Lenny. Muchas gracias, Matías, y bueno, muy buenas tardes a todos. Igual muchas bendiciones. Es para mí un grato placer poder compartir con ustedes el inicio de esta semana. Deseo que esta sea una semana de bendición para todos ustedes y que en especial, además de los contenidos, pues el Señor vaya recordándoles aquellos sueños que Él ha puesto en su corazón para seguramente estar escribiendo. Y lo interesante, se van a ir dando cuenta a lo largo de esta semana, es que cada uno tiene su propio estilo, su propia voz, el propio mensaje que el Señor puso. Y lo que tú seas capaz de escribir, yo no lo voy a poder hacer en la misma forma, con el mismo impacto y a la misma audiencia a la que tú lo vas a hacer. Así que por eso es importante que cada uno pueda encontrar en esta semana la asignación que Dios tiene para su vida y también liberar esos sueños que están en nuestro corazón. Así que lo que les voy a pedir, por favor, si pueden ir poniendo al chat junto con sus nombres. Me parece que casi todos están con sus nombres en el Zoom, pero ¿de dónde son? Por chat para tener una idea. Básicamente su nombre y de dónde son. Y vamos a empezar con la primera sesión. Voy a compartir pantalla ahora, pero la regla es que nadie puede quedarse con dudas, así que voy a ir avanzando, pero si surge alguna consulta, alguna duda, a medida que vayamos desarrollando el tema, por favor, con toda confianza, enciende el micrófono y me interrumpen, me consultan para no perder ese momento, la oportunidad. Pero si desean hacerlo al final, también vamos a tener un espacio antes del break de también algunas preguntas. Así que empezamos con la primera sesión de esta semana y vamos a ver el día de hoy algo muy importante que son las decisiones antes de empezar a escribir. Entonces, el objetivo de esta sesión, la de hoy, es justamente conocer los aspectos básicos de la escritura en general y los tips para poder liberar las historias que el Señor ha puesto en sus corazones. Entonces, de igual manera, como todo en la vida, antes de empezar a escribir, sí o sí tenemos que tomar algunas decisiones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Algo muy importante, antes de empezar, que debo compartir con ustedes es, yo sé que si están en este momento en esta plataforma, es porque entienden la importancia de la comunicación y de la comunicación escrita. Entonces, partiendo de eso, realmente debemos entender que para el Señor la comunicación es importante y es básica, y es tan importante para Él que para hablar del Señor Jesús, de Cristo, de su Hijo, se utiliza la palabra verbo.
si se utiliza eso, lo compara a Jesús con el Verbo. Y para el Señor es tan importante esta comunicación porque Él ama las relaciones, ama que nos relacionemos con Él y ama que nos relacionemos entre nosotros, pero eso sería imposible sin la comunicación. Ahora, lo interesante es que el Señor estaba tan interesado en comunicarse con nosotros y en que su mensaje llegue, que al final lo que hizo Él fue venir en persona con tal de que su mensaje llegue. Es realmente como el super jefe o el super gerente que cuando el asunto es tan importante ya no envía ni mensajeros, él va en persona para asegurarse de que el mensaje llegue. Y algo mucho más increíble que eso pasó en nuestra historia con el Señor. Hebreos 1, 1 y 2 nos habla de esto. Lo que nos dice es que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, pero en estos postreros tiempos ha hablado a través del Hijo, ha hablado a través de Cristo, ha hablado a través del Verbo y está hablando. Entonces, para entender la dimensión de lo importante que es para el Señor la comunicación, partimos de lo que Él hizo con tal de que su mensaje llegue. Ahora, al igual que eso, ya con esa premisa en la mente de que realmente es muy importante para Él que llegue su mensaje, hoy podemos tomar con el mismo interés también la importancia de la comunicación en general y también de la comunicación escrita. La comunicación escrita es poderosa porque recordemos que trasciende eh, tiempos y espacios. Puede que en lo que tú escribas hoy día, en marzo 2021, lo vayan a leer personas de otras generaciones que tal vez tú nunca llegues a conocer, ahí por el 2050, no lo sé, 70, pero puede que llegue ahí a otra generación y puede que llegue a otro lugar geográfico que tú ni te imaginas, así como hoy nosotros leemos a autores que tal vez físicamente nunca lleguemos a conocer, pero su sabiduría nos llegó. Lo interesante es que la comunicación, cualquiera que sea su formato, siempre parte de la palabra, de la comunicación escrita. Aún las grandes películas famosas que conocemos partieron de guiones, partieron de un escritor que estaba ahí trabajando. Aún las grandes publicidades que conocemos partió de lo mismo, alguien que tuvo que sentarse a escribir eso, la publicidad, los anuncios, las propagandas, las redes sociales, todo ha nacido básicamente de una palabra y alguien que en un momento tuvo que articular las ideas, que es básicamente a lo que nos ayuda la comunicación escrita. Nos ayuda a aterrizar todo ese gran cúmulo de ideas que van rondando en nuestra mente y trasladarla a algo concreto. En algún momento, cuando estaba ahí en la universidad, el maestro nos decía, ya, ¿quieren investigar sobre un tema? Por favor, esta idea que tú tienes en mente, primero escríbela. Así va a ser mucho más fácil, porque si me hablas, tengo esta idea y esto y esto y esto. Es como que seguimos hablando algo genérico, algo que todavía no está concreto. Al escribir ocurre ese fenómeno, si se dan cuenta, puedes trasladarlo de ese general algo concreto, algo que puedes recordar, algo que puedes transmitir con facilidad. Así que eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Así que lo primero que necesito para incursionar en esto de la comunicación escrita es tomar algunas decisiones, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son estas decisiones para empezar a escribir? Son 3 decisiones y vamos a desarrollar cada una de ellas el día de hoy.
La primera es quiénes son mis lectores. La segunda, qué enseñanza quiero entregar. Y la tercera, en qué formato voy a escribir. Esas son básicas. O sea, antes de encerrarme, empezar a typear, sí o sí tengo que hacerme estas tres preguntas, porque si no voy a estar divagando. Entonces, vamos a empezar desde lo más importante, porque la uno es la más importante de las tres, hasta, digamos, la que nos va a ayudar a poder acercarnos más al impacto que queremos llegar, que es el formato en el cual voy a escribir. Entonces vamos a empezar con estas tres preguntas. Me parece que sí, les enviaron una hoja de apuntes, así que pueden ir tomando notas ahí o ver también el esquema de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, la más importante, les dije, es la pregunta número 1. ¿Quiénes son mis lectores? ¿A quién le voy a escribir? Y de hecho, muchas veces es lo último en lo que pensamos, pero resulta que es lo principal, es la decisión número 1, porque muchas veces como cristianos evangélicos, estoy hablando en este momento, le ponemos más énfasis quizás al mensaje en sí, le ponemos más énfasis a que esté todo bien dicho y es bueno, o sea, tratar de ser fieles al mensaje que queremos transmitir, pero no pensamos tanto en la persona a la que queremos que ese mensaje llegue. Y eso es muy importante porque a partir de esa decisión es de donde vamos a empezar a diseñar todo lo demás de la escritura. Necesito saber quién es mi audiencia, a quién le voy a escribir, porque no es lo mismo escribirle a un grupo tal vez de recién convertidos que a un grupo de líderes o más amplio aún. Puede que alguno de ustedes tenga un llamado para escribirle a no creyentes, sí, con verdades bíblicas, sí, con un mensaje real, sí, con esperanza, sí, pero a una audiencia de no creyentes, así que no va a ser igual. No voy a poder usar las mismas palabras que uso para hablarle a un misionero o para hablarle a un líder cristiano. Entonces, sí o sí necesitamos definir quién es nuestro lector y necesitamos conocer esa audiencia, porque a partir de ahí vamos a ver lo que esa persona necesita, lo que esa persona realmente necesita leer. Por esa razón les dije que es la pregunta más importante. Así que vamos a empezar a desarrollar esto. Conoce a tu audiencia, a la audiencia que quieres alcanzar. Para esto, un pequeño tip de un editor de la revista Guidepost, que es una revista ya muy antigua que se fundó, me parece, en 1945, pero el editor lo que hacía es justamente ahí junto a su computadora donde estaba haciendo el trabajo para la revista, tenía una fotografía de un hombre de negocios cansado que salía de un aeropuerto. Así, esa foto, ahí el apurado. Y él la mantuvo en su computador durante todo el tiempo que él trabajaba, porque él dice que esto le ayudó a tener en mente a quién le estaba escribiendo. Es decir, él no podía apuntar a un grupo de personas diferente. Él no le estaba escribiendo ni a niños, ni a adolescentes, o sea, estaba escribiéndole a un grupo de personas específicas que se parece a él, que tal vez no tenga tiempo, que está con estrés, que tal vez está con dudas específicas. Y él sabía que debía apuntar a ese tipo de personas en todo, en los ejemplos, en las ilustraciones que se usaba, en todo. Ahora, esto nos puede servir a nosotros para enfocarnos.
necesito identificar a qué grupo de personas quiero alcanzar, a qué persona necesito llegar y tener en mente esto antes de empezar a escribir. Lo que pasa es que comunicar en general es como eh, traspasar un precipicio, no es tan sencillo. Cada persona tiene su propio trasfondo, tiene su propia cosmovisión y es muy difícil llegar para transformar parte de su vida. Es como que hay de verdad un precipicio de por medio. Lo que voy a tener que hacer es construir un puente para llegar a esa persona y no la va a construir esa persona, esa audiencia. Yo tengo que hacerlo porque fui yo quien decidió servirlos y empezar a escribir. Entonces, tengo que construir ese puente a través de conocer a esas personas, conocer sus necesidades, conocer sus intereses, conocer quiénes son. Para empezar a escribir, sí o sí tenemos que mirar más allá de nosotros mismos. Y eso es básico. Muchas veces estamos tentados a escribir para sentirnos bien y que la gente escuche lo que tenemos para compartir o decir cómo puedo expresarme mejor o tal vez cómo puedo quedar bien delante de mis amigos. Ahora, tal vez esto suena un poco egocéntrico, pero aunque no lo crean, muchas veces esa es nuestra motivación, simplemente que se dé a conocer lo que yo quiero decir. Pero en realidad nuestra escritura tiene que estar centrada en el lector, en esa persona a la que quiero ayudar. ¿Cómo puedo servir a mi lector? ¿Cómo puedo ayudar a mi lector? Ya que en el fondo nuestro lector es como nuestro jefe. Ahora, esto no siempre es solo para libros. Sé que muchos también vamos a verlo en esta semana, tienen tal vez un llamado a escribir cosas más concretas, como blogs, publicaciones en redes sociales, cartas de noticias, artículos, pero por más específico que sea lo que voy a escribir, siempre va a haber una audiencia. Así sea una carta de mí dirigida a mis padres, va a haber una audiencia y tengo que enfocarme más en lo que a ellos les haga bien, en lo que pueda ayudarles, en lo que pueda servirles mejor. Entonces, si me enfoco en la audiencia, automáticamente vamos a poder tener esa conexión con los lectores, que es lo que necesitamos, ya que en cualquier momento, si no logramos esa conexión, ellos pueden cerrar el libro o hacer un clic y nunca más volver a leer lo que tratamos de decir, porque no hay tiempo, no hay más oportunidades. Si realmente desde el principio no logramos captar su atención, no lo vamos a lograr. Y para eso necesitamos centrarnos en el lector y conocer a nuestra audiencia. ¿Cómo podemos conocer a nuestra audiencia? ¿A quiénes quiero llegar? ¿Y cómo saber lo que realmente ellos necesitan? Para esto tenemos algunos conceptos que son los que vemos en pantalla. El primero es la psicografía. La psicografía nos permite clasificar a las personas a través de parámetros como sus actitudes, sus aspiraciones y otros criterios psicológicos, aquello que los motiva. Y básicamente no todos en el mundo tenemos las mismas aspiraciones ni tampoco tenemos la misma motivación. Entonces, muchas personas obviamente tendrán aspiraciones ministeriales eh, a nivel de misioneros, a nivel eclesial, pero puede que otra parte de la audiencia tenga una aspiración a nivel familiar o a nivel empresarial, comercial, negocios o académico, universitario, pero necesito saber realmente cuáles son las aspiraciones de las personas a las que quiero alcanzar y para esto necesito ver lo que esa mi audiencia realmente
necesita recibir. Entonces, la psicografía me permite entender esto. ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué aspiraciones? ¿Qué forma de reaccionar tiene? Y también el otro concepto que nos permite identificar a la audiencia es la demografía. Y dentro de la demografía hay a su vez tres elementos: el género, la religión y la nacionalidad. Ahora, en cuanto a estos aspectos concretos, también vamos a tener que tomar una decisión. Si bien uno diría, ok, quiero escribirle a hombres y mujeres, pero me voy dando cuenta que sí o sí necesito enfocar mi atención a un grupo en específico. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un llamado a escribir más narrativa, o sea, historias, cuentos, esto lo van a ver a profundidad el día miércoles con Matías. Pero en ese caso necesito escoger un personaje principal. ¿Quién va a ser el protagonista de mi cuento, de mi historia? Si va a ser una princesa o una joven o algo así, va a ser muy difícil que la audiencia masculina lo lea porque no se va a identificar con ella. Y al revés es un poco más flexible. Si mi personaje principal es un príncipe o un mago, no sé, algo, ya, puede que las chicas igual lo lean, no hay mucho problema, pero al revés no. Entonces voy a tener que tomar una decisión en cuanto al género, principalmente a qué ámbito quiero llegar, hombres o mujeres. Pero a la vez, aún en otro tipo de enseñanza más didáctica, más temática, de igual manera nos hace bien poder ser lo más específico posible con nuestra audiencia, ya que eso nos permite ser más profundos y más relevantes. Si como escritora decido escribirle a un grupo de adolescentes mujeres, no sé, de unos 15 a 20 años, puedo ser mucho más profunda con ellas, sabiendo de que específicamente es esa audiencia a la que quiero alcanzar. Puedo usar ejemplos más exactos, puedo ser más relevante que escribir algo genérico, que tal vez, si bien puede llegar a más personas, pero no va a causar el mismo impacto. Entonces, nos ayuda mucho poder ser específicos y ver a quiénes voy a escribir. Además, algo muy importante es que hay diferencia de intereses incluso en muchos aspectos entre hombres y mujeres. Si bien ministerialmente podemos pasar por las mismas dificultades, pero hay problemáticas propias de los varones y problemáticas propias de las mujeres. Entonces, si queremos tocar esos temas profundos y causar impacto, lo mejor va a ser decidir a quién quiero escribir. El otro aspecto tiene que ver con la religión. En la religión, básicamente, tenemos religiones genéricas del mundo, el cristianismo, tenemos a los musulmanes, tenemos a, a los budistas y todo una gran clasificación. Pero centrándonos solamente en el mundo cristiano y para identificar ahí nuestra audiencia, aún ahí debemos tener cuidado porque existen diferentes denominaciones. Y como existen diferentes denominaciones, también hay temas que necesitamos abordarlo con cuidado si vamos a hablarle a personas de determinada audiencia, siendo cristianos. Entonces, todos, por ejemplo, podemos entender ahí eh, como misioneros, como jucumeros, podemos entender lo que significa escuchar la voz de Dios. Sí, entendemos eso. Pero puede que eso sea algo nuevo para una persona aún que sea creyente, que tal vez
ese concepto no lo va a lograr entender. Si le hablo a una persona que si bien es cristiana, pero no está en el entorno de Jucum, y le hablo de un uno a uno, si le hablo de grupo pequeño y de otras cosas tan propias que nosotros entendemos, tal vez le va a causar ahí como una interrupción. Necesito tener cuidado con esas interrupciones. Es como cuando estás manejando y de repente hay un bache. ¡Pam! Algo así le pasa al lector cuando escribimos algo que él no entiende. ¿De qué está hablando? Y esa distracción puede hacer que él pierda el interés por el resto de lo que escribimos. A la vez debemos tener cuidado para abordar diferentes temas y específicamente ver a quiénes queremos elegir. Vamos a hablarle a misioneros, vamos a hablarle a líderes o a recién convertidos y aún más. Voy a hablar determinados temas tal vez con cristianos fundamentalistas que creen en la predestinación, en la regeneración, en la justificación y todo eso que me van a entender muy bien. O tal vez mi audiencia es más de cristianos de un entorno pentecostal y que si bien me van a entender mucho lo que son los dones del espíritu, el hablar en lenguas y todo eso, pero va a haber temas que les va a resultar difíciles de entender si vamos a hablar de temas teológicos. Así que necesito ver a qué audiencia le estoy escribiendo y tener cuidado en estos puntos. Otra vez, tengo que conocer más a mi audiencia. Y también en este punto nos ayuda mucho ver la nacionalidad. Ahora, si bien como latinos tenemos el idioma español que nos une a muchos de nuestros países, tal vez excepto a Brasil, pero bueno, a, pese a esa unidad del lenguaje que tenemos, es importante considerar que podríamos ser más relevantes si decidimos a qué nacionalidad en específico quiero alcanzar, ya que si tomo esta decisión puedo usar ejemplos históricos, ejemplos geográficos propios de esa nación. Por ejemplo, ustedes, la mayoría de ustedes que son chilenos, entienden perfectamente algunos eventos históricos o algunos eventos actuales de la situación política de su país, la constitución de Pinochet o algunas cosas así que al resto de las personas de las otras naciones tal vez les cueste entender, pero al escribirle tal vez a un contexto específico de una nacionalidad puedo ser más específico, más profundo, usar eventos históricos, lugares, personajes y todo eso que me ayuda mucho a enriquecer el impacto que quiero transmitir. Entonces, dentro de la demografía está estos tres conceptos: género, religión y nacionalidad. Ahora, dentro de la nacionalidad hay un punto más que debemos tener cuidado al empezar a escribir, ya sea nuestros libros, cartas, las publicaciones en redes sociales, y es esto, de las jergas. Bueno, en el caso de las jergas, las usamos más de lo que creemos y existen muchas, no solo en nacionalidad, sino existen jergas técnicas, profesionales y aún cristianas. Aún de Jucum tenemos nuestras propias jergas. Y si bien esto nos ayuda un poco a poder llegar a determinadas personas de ese contexto, pero no podemos exagerar con estas jergas porque estaríamos cerrando la entrada a otras personas que no entienden esas jergas. Entonces tenemos que ver realmente cómo puedo traducir esta expresión a algo que sea más fácil de entender para el resto de la audiencia. Y en este punto también nos ayuda mucho volver otra vez a cambiar el foco de atención y también ver más allá de nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él era el maestro de maestros, sabía todo, pero nunca tuvo una conversación teológica con la gente
sencilla, con la gente humilde, con las multitudes que le seguían. Él usaba ejemplos frescos, sencillos, de la realidad, del contexto de la gente. Él usaba ejemplos como la oveja perdida, la moneda perdida, hablaba eh, el trigo y la cizaña, y hablaba cosas que era tan común para gente tal vez dedicada a eso, pescadores, granjeros, y él no se ponía a hablar tal vez como los fariseos, grandes cosas teológicas. Él sí habló duro y habló temas profundos y teológicos, pero con los maestros de la ley, con ellos sí hablaba así. Pero para hablar con la gente, con la multitud, él siempre fue cuidadoso en eso. Él se enfocaba en la gente. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora, de alguna manera, despojémonos de nuestras jergas, de tal vez aún nuestras jergas técnicas que como profesionales tenemos, que hace que se cree ahí una interrupción con nuestros lectores. Podemos tener jergas profesionales que nosotros la entendemos perfectamente bien, qué es la plusvalía, qué es esto, qué es aquello, pero la gente no la va a entender. Tengo que usar ejemplos que pueda llegar a ese tipo de audiencia. Entonces, para esto me va a servir mucho otra vez volver a la pregunta, identificar quién es mi audiencia, a quiénes quiero llegar. Ahora, tenemos además características generales de la audiencia, y estas características son comunes. Muchos de ustedes se van a identificar con estas características porque de una u otra manera todos somos lectores. Todos leemos ya sea libros, sea cartas, pero leemos algo, informes. eh, Así que hay algo que sí o sí nos une. Primero es que nuestra audiencia siempre va a estar ocupada. Siempre están ocupados. No es que no tengan nada que hacer con la vida y agarran nuestro libro para matar el tiempo, difícilmente. Si agarraron nuestro libro es porque tienen la urgencia de aprender algo, tienen una duda, una pregunta, una necesidad, o quieren pasar un buen momento leyendo algo entretenido, pero nadie va a perder el tiempo en algo que no le sirva para nada. Es tanto así la importancia de usar bien el tiempo, que aún en redes sociales, esto lo van a ver el jueves en detalle, pero se ha restringido el número de caracteres. Tampoco podemos escribir hasta el infinito 1000 palabras, y no podríamos hacer eso. ¿Por qué? Porque las redes sociales, el Facebook, el Twitter, entienden que este principio, la gente no tiene tiempo, la gente va a pasar por ahí y simplemente si algo no es importante no lo va a leer. Por esa razón también aún los trailers de las películas son demasiado cortos, o sea, la atención de la gente es cada vez menor y siempre van a estar ocupados. Todos tienen prioridades y quieren que sean respetadas, y por esa razón nosotros debemos mandar mensajes concretos, mensajes contundentes desde el principio. Entonces, valorando este principio, que nuestra audiencia siempre está ocupada, debemos tener en mente bien la distribución de los ejemplos que vamos a usar, de la cantidad de palabras que vamos a usar. Nos vamos a dar cuenta que mientras menos escribimos es incluso mejor. Otra característica de nuestra audiencia es que ellos son escépticos. Y esto es muy importante. Principalmente este principio nos ayuda mucho como cristianos. No es que la gente no tiene un punto de vista sobre lo que vamos a hablar, ellos ya lo tienen. Si les vamos a escribir acerca de la administración del dinero, ellos ya tienen su concepto. Si les vamos a escribir algo acerca de la economía, ya tienen un concepto y no van a aceptar tan fácilmente lo que nosotros les digamos. Esto es así y esta verdad,
no la van a aceptar tan fácilmente. Ellos siempre van a tener su punto de vista y van a tener argumentos para no aceptar tan fácilmente lo que les digamos. Tal vez es más fácil en este punto para los que van a escribir ficción. Bueno, ahí le dan el beneficio hasta el final de leer la historia, el cuento, y no cuestionan tanto hasta el final, pero puedes transmitir tu mensaje ahí a través de una historia. Pero si vas a escribir un artículo, una carta temática, una enseñanza, debes estar consciente de que muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que vas a escribir. Y no es solo por los argumentos, no es porque no estén científicamente de acuerdo o técnicamente. Puede que espiritualmente detrás de eso haya incluso hasta un principado ahí que impida que la persona pueda recibir esa verdad. Y no voy a poder hacer mucho simplemente argumentando todo y dando por sentado que va a aceptar mi idea tan fácilmente. Lo único que puedo hacer aquí ante mi audiencia escéptica, que le va a costar entender el testimonio que tengo, que tal vez le va a costar creer lo que Dios puede hacer en su vida, es uno, simplemente pedirle al Señor la estrategia para llegar a esa audiencia en específico que solamente Él la tiene para que ese mensaje pueda llegar, pero a la vez necesito ponerme en el lugar del lector, no simplemente mandarle argumentos, sino ponerme en su lugar y decirle algo como, sé que esto te va a parecer loco, a mí también me costó creerlo, sé que es difícil de entender, te entiendo, pero le explicas paso por paso, no por así por sentado que realmente la generosidad es un valor y es importante. Le va a costar entender a una persona que ha crecido bajo otros principios. Voy a tener que explicarle desde el principio todo, aunque me da flojera hacerlo, aunque es algo que ya escuché muchas veces, pero el lector no, tengo que tomar una posición baja y guiarlo por el mismo camino que tuve que transcurrir para poder llegar a entender ese principio. Cómo superamos nuestras dudas, nuestra incredulidad, nuestros temores. Y ese lector también va a pasar por el mismo camino. Tengo que ser sensible y guiarlo por ahí. O sea, tengo que entender que la comunicación también es un proceso. No es que automáticamente va a recibir todo y va a estar de acuerdo. Es un proceso. Va a ser transformada a medida que vaya escribiendo y leyendo lo que escribimos, pero tengo que guiarlo por todo ese camino para poder destruir todos aquellos argumentos falsos. Entonces debemos tener paciencia para seguir con eso porque nuestra audiencia, tengamos eso en mente, siempre van a ser escépticos. No son fáciles de convencer. Otra tercera característica de la audiencia es que ellos quieren ser entretenidos. Ellos quieren pasar un buen momento. Por eso agarran nuestro libro, nuestra carta. No es para sufrir ni para martirizarse. Aunque sea un artículo, aunque sea una obra teológica compleja, pero ellos quieren entretenerse y nosotros podemos escribir algo entretenido desde el primer momento. Por más complejo que sea el tema, podemos hacer que esto sea entretenido para la audiencia. Podemos usar aquellos anzuelos con cosas que le gustan al lector. El anzuelo le tiene que gustar al pez, no al pescador. Entonces, igual, necesitamos mandar aquellos tips de aquello que le gusta, que él quiere saber, que necesita entender, porque él quiere ser entretenido. Y por último, otra característica de nuestra audiencia es que ellos tienen necesidades y tienen necesidades específicas. Cada grupo que vimos eh, demográficamente tiene una necesidad específica. Psicográficamente nos permite ver su motivación y cuáles son sus necesidades. Ahora tenemos determinadas necesidades universales.
muy bien, todos tenemos las necesidades básicas de alimento, de refugio, ropa, descanso, autorrealización, todo eso. Pero también hay necesidades específicas para cada grupo. Los adolescentes, por ejemplo, tendrán una necesidad específica de identidad, de tal vez aún autovaloración, de autoafirmación, necesitarán, tendrán sus dudas específicas. Hay un grupo de nuestra audiencia tal vez que le tenga miedo a hablar en público. Esa es una necesidad específica. No todo el mundo tiene ese problema, pero un grupo sí va a tener esa necesidad. Otro grupo puede que esté preocupado en proteger el medio ambiente y otro en cómo iniciar un emprendimiento comercial. O puede que otra persona quiera aprender chino o inglés, pero necesitamos ver a qué tipo de audiencia queremos llegar para entender cuál es su necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad específica de mi audiencia? ¿Tienes llamado para escribirle a empresarios? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad específica? ¿Tienes llamado para escribirle a mujeres? ¿Cuál es su necesidad específica? Mujeres tal vez jóvenes, recién graduadas de la universidad. Entonces veremos cuál es realmente esa necesidad específica que ellas tienen. Todas estas características son muy importantes. Ahora, ya que yo hablé mucho, vamos a ver si alguien tiene alguna consulta, pero vamos a ahorita tomar un breve break de unos 5 minutos y al retorno vamos a hacer una práctica. Vamos a trabajar esta práctica en la que cada uno va a identificar a su audiencia. Pero antes, si hay alguna consulta, adelante. Muy bien. Tal vez están procesando todavía mucha información. No se preocupen, al retorno pueden hacer todas las preguntas que quieran porque vamos a entrar directo a la práctica. Así que vamos a tomarnos unos 5 minutos en este momento de un break para tomar café, atender llamadas, ir al baño, lo que fuese, y en 5 minutos retornamos. Vamos a proseguir con la segunda parte y ahora vamos a ingresar a la parte práctica. Así que ahora sí vamos a conocer un poco las expectativas que tenemos con la escritura y a quienes queremos impactar. Está Taisa con nosotros también. Bueno, qué bueno que está en línea. Aquí les proyecto la práctica. En esto consiste, vamos a tomarnos unos 3 minutos, tampoco quiero que sobrepiensen mucho, para identificar a tu audiencia. Describe el público objetivo que quieres alcanzar, debe ser específico. Género, edad, nacionalidad, características específicas. Y compartimos en clase. ¿A qué audiencia quieres alcanzar? A mujeres jóvenes, varones adolescentes. El rango de edades, vamos a darnos cuenta, no debe ser muy amplio. Tampoco puedo hacer de, no sé, de 15 a 60 años, por ejemplo. Vamos a ver que hay diferentes necesidades en cada grupo y en cada edad. Así que tratemos de ser lo más específicos y específicas posible. Así que ya nos queda 2 minutos y medio. Vayamos pensando en la audiencia a la que queremos alcanzar y compartimos. Si hay alguna consulta, también adelante, enciende el micrófono y proseguimos.
vuelvo a Lili, compartir. esto sería para escribir qué, Cristian, por acá. Ya, ahora cada uno tiene diferentes formatos en los que puede escribir, ya sea una carta, un cuento, lo que fuese, pero si nos damos cuenta, la primera decisión es la audiencia y en base a la audiencia voy a elegir el formato. Si quiero escribirle a mis apoyadores, no va a servir de mucho que escriba una novela, mejoraré una carta de noticias. Si voy a escribirle, pero a adolescentes, tal vez sea mejor para ellos escribir una novela. Pero si se dan cuenta, parte de quién es la audiencia, el formato en el que voy a escribir. Entonces, estamos en la primera decisión todavía. ¿A quiénes? Puede que ya estés en contacto con estas personas o puede que sea un sueño y el Señor haya puesto en tu corazón llegar a este tipo de personas. Ahorita solamente estamos decidiendo a qué personas el Señor me está llamando a impactar. Entonces, ¿cuál es mi audiencia? Y luego vamos a elegir el formato, pero para esa audiencia. Si alguien ya está listo, entonces me enciende el micrófono y dice ya estoy listo y compartimos en clase. Ya estoy lista. Muy bien, Romy. Adelante. Ya, la audiencia serían jóvenes, ¿ya? De género, hombres y mujeres. Yo en este tiempo estoy trabajando en un liceo con jóvenes y sin querer me estoy dando cuenta que sí, que son mi audiencia. De hecho, me siguen en redes sociales y todo el tema. Es un colegio municipal, entonces no son cristianos. Entonces, para mí es súper importante y de verdad no me había dado cuenta en la primera parte de la clase, me di cuenta que sí, que son realmente mis audiencias, son los que más ven mi historia, todo el tema. Entonces, he empezado a predicar, busco imágenes que de verdad le lleguen a estos jóvenes. Entonces, describe el público objetivo que quiere alcanzar, debe ser específico. Claro, son jóvenes que no conocen a Cristo y que al sentir ese vacío, se refugian en buscar relaciones sentimentales. Entonces andan de una en otra, pololeando. Nosotros en Chile decimos pololeando, que serían los novios. Ya andan pololeando y buscan eso para llenar ese vacío. Y obviamente nunca lo van a poder llenar de esa manera. Estos jóvenes con los que yo trabajo son de 16 a, debería ser como 17, 18 años, pero tengo hasta 20 de repente de edad. La mayoría son chilenos y es súper importante en características específicas que estos jóvenes no tienen la atención que necesitan de sus padres o de las personas con quienes están a cargo. El colegio en el que yo estoy trabajando es un colegio vulnerable, tiene un 88% de vulnerabilidad, es súper alto. Y efectivamente, por ejemplo, en este tiempo, con el tema de pandemia, los papás se enojaron muchísimo porque todavía no estamos trabajando con clase híbrida. Hasta mayo vamos a trabajar de manera online y igual es entendible en algunos casos los papás porque ellos trabajan todo el día. Entonces los niños, no sé, hay mucha gente que les dijeron que podríamos tener 2 horas de clase cada día por medio y muchos dijeron, no, es imposible, necesitamos que estén aquí todo el día, así como tipo guardería. Igual se entiende que es porque ellos trabajan y lamentablemente es de verdad absorbente cualquier trabajo acá en Chile. Entonces es complejo para los jóvenes que prácticamente se están criando solos. Eso. Súper, Romy, de hecho está muy bien identificada la audiencia, está súper específica y lo interesante es que son jóvenes no cristianos y la verdad es muy difícil muchas veces conseguir esta audiencia de no cristianos, de personas que te sigan y te puedes impactar de una manera directa a sus vidas, llevando un mensaje de esperanza
porque ahorita lo que ellos están recibiendo en redes sociales son varios mensajes, pero sin esperanza, o sea, sin solución y varias mentiras. Así que realmente que el Señor te haya abierto puertas para tener esa audiencia así de específica es una bendición. Ahora está muy bien definido el rango de edades, es perfecto, 16 a 20, o sea, en todo caso, lo mejor es que el rango no sea superior a 5 años. ¿Por qué? Porque si fuera algo más grande, digamos, no sé, de 15 a 25, ahí ya vamos a toparnos con otro tipo de necesidades, el universitario, ya el profesional y todo eso. En cambio, en este rango está perfectamente definido, conocemos su problemática y lo interesante es que la mayoría de ellos son chilenos, incluso la realidad eh, sociológica del país, tú la tienes, la conoces y puedes impactar muchísimo más. Así que me parece que está muy bien definido y muy buen trabajo, hay que seguir adelante. Ahora vamos a elegir ya el formato y las otras decisiones. Gracias, Romy, por compartir. Tal vez alguien más quiere compartir su audiencia. Voluntariamente o prefieren que yo designe. A ver. Y ya, mientras piensan los demás o vamos decidiendo compartir porque sí que ya lo tienen listo, un detalle importante que me olvidé, Romy, está bien específico, pero ahora que recuerdo, puede ser aún más específico porque dijiste a hombres y mujeres a la vez. Entonces, tenemos que decidir ahí ya, dependiendo del material que vas a publicar, porque puede ser aún más impactante que le escribas a estas mujeres jóvenes, o sea, temas específicos para chicas, mujeres jóvenes, algo, no sé, en el blog, algo específico sobre sus necesidades específicas. Y es diferente, tal vez, cómo lo enfocan todo esto de las relaciones sentimentales desde el punto de vista de la mujer que del varón. Tal vez tienen otra necesidad, otra expectativa, otro tipo de presiones del entorno. Así que esto te puede ayudar a ser más específica, inclusive en lo que vas a publicar. Mensajes específicos principalmente dirigido a mujeres. Y eso sería ahí más impactante para ellas. O puede ser, nada lo impide, mensajes específicos dirigidos a varones. Entonces, podemos definir eso más. Súper. Muy bien, ahora sí, ¿quién prosigue? Gisela, adelante. Ya. Bueno, no sé si el rango de edad está tan bueno todavía, pero para mí mi público son mujeres cristianas, líderes, heridas. Y son latinas y la edad entre 40 a 60 años. Eso es súper amplio, pero es el grupo de mujeres con el que tengo más contacto y afinidad y he logrado hacer algunos grupos, pero no sé si eso pueda, o sea, como para escribir un libro es mayor la audiencia, entonces no sé si es demasiado amplio. De hecho, está súper interesante esta audiencia. Ahora, ¿me repites un poco el rango de edad? 40 a 60. Ya, muy bien. Ahorita, en este punto, bueno, personalmente, si bien no es lo mismo una mujer de 40 que, que tal vez tiene todavía niños mm, pequeños, que una mujer de 60 que ya está para tener nietos.
hay diferentes prioridades. La mujer de 40 que va a estar en la cúspide tal vez de su liderazgo, la de 60 que ya está pensando en dejar el legado y retirarse. Entonces, hay algo específico que las une, en este caso, que es la necesidad específica que le identificaste muy bien. Son mujeres líderes que están heridas, pero podría ser incluso un poco más efectivo si lo cerramos un poco en función al contenido que tú quieres compartir con ellas. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, lo ideal sería una audiencia, una podría ser específica, de mujeres de 40, podría ser de 40 a 50, ¿sí? Podría ser un rango. Y otro ya alrededor 55, 60, incluso a más años. Y eso te va a servir para usar los ejemplos, para usar bien aún todos los anzuelos que vas a lanzar, y todo eso depende mucho de cuán específica seas con tu audiencia. Pero de hecho que está bien porque la necesidad específica existe. Son mujeres que tienen liderazgo, entonces podemos empezar afirmando eso, lo que el Señor ha hecho en sus vidas y todo eso, y posteriormente ahí darles esta enseñanza específica que tú quieres compartir. Está muy bien, en este caso no hay mucho problema en que sea para mujeres latinas porque hay esa necesidad específica, o sea, no se circunscribe a una nacionalidad, pero para ser más específicos, me parece que lo mejor sería cerrarlo un poco la edad o decidir dos, escribir dos tipos de contenidos, o cuál es con la que más afinidad tienes. Entonces veremos eso, pero de hecho es muy buen proyecto, es necesario y tienes que proseguir con eso. Gracias, Gisela, por compartir. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? Muy bien. Yo quiero. Alma, adelante. Igual me sirve para quitar todas mis dudas, aclarar más. Bueno, mi audiencia, pues sería para mujeres igual, de entre 15 y 20 años, que son pues las personas que más tengo como contacto, comunicación en redes sociales o por celular, ¿no? Y la nacionalidad serían pues mexicanas, que son pues la mayoría, ¿no? Como las personas que igual estamos en contacto, y ahora pues se está ampliando también ya un poquito más como otros países. Y bueno, sería para mujeres o chicas cristianas, pero también pues no cristianas. Entonces, creo que, y pues la necesidad sería como algunas de las características sería para personas chicas que necesitan conocer más acerca de la identidad, acerca de su valor, acerca de quiénes son, y pues lo importante, ¿no? Que sus vidas, y pues es más como ahorita pensando, ¿no? En algunas de las necesidades de las chicas que tengo como pues más alcance. Sí. Muy bien, Alma. De hecho, está muy bien definida la audiencia en la edad. Está perfecto. 15 a 20 mujeres, muy bien. Y aquí lo específico es que son mujeres mexicanas. Eso te va a ayudar harto. Y ahora, en cuanto a lo que es esto de la necesidad, me entiendo que va a ser algo referido a afirmar la identidad, o sea, todo eso de acuerdo a la necesidad específica que tiene una muchacha que está entre la adolescencia y saliendo de ella. Pero aquí sí o sí lo más recomendable para ti es decidir si vas a escribirle a una audiencia de
de chicas cristianas o chicas no cristianas. ¿Por qué? Porque a una chica cristiana le puedes hablar principios bíblicos directos, le puedes hablar del amor de Dios, le puedes hablar de Dios como Padre, le puedes, o sea, todo eso lo podemos hablar directo. En cambio, a una chica no cristiana, ahí sí es diferente. A ella no le puedo hablar de Dios directamente porque tal vez va a cerrar el libro. No quiero hablar de religión por ahora, es lo que menos me interesa. Voy a tener que entrar a ella hablando de otra manera. Necesito otra estrategia para llegar a chicas no cristianas. Si bien la necesidad es la misma, porque igual existe la importancia de afirmar eso, pero para ver el formato en el que voy a escribir, ver los ejemplos que voy a usar, sí o sí es diferente. A la chica no cristiana voy a tener que empezar dándole esperanza, dándole tal vez un poco de aliento, o sea, algo que va a ser nuevo totalmente para ella. Va a ser nuevo saber hasta que alguien la ama de verdad. O sea, va a ser una verdad demasiado grande y reveladora para ella, que para una chica cristiana tal vez ya está, o sea, ya sabe que Dios es su padre, ya sabe que Jesús murió por ella, ya sabe todo eso, pero la chica cristiana no. Entonces, ahí vamos a chocar un poco. Si escribimos con todo detalle eso, la chica cristiana se va a aburrir. Y si escribo algo demasiado bíblico, entonces la chica cristiana, no cristiana es la que va a tener ahí el shock. Entonces, lo mejor es ver la audiencia. ¿Van a ser chicas cristianas o no cristianas? Y eso te va a ayudar mucho y va a ser más fácil también para ti. Súper. Muchas gracias. Muy bien, Alma. Muy bien. Tal vez alguien más quiere compartir. Alexis, adelante. Pero más que nada, Lenny, yo tengo varias preguntas. Me doy cuenta que me cuesta como definir una audiencia. Por lo que yo estoy entendiendo, si yo enseño verbalmente, tengo la opción de modificar mi vocabulario y buscar conectar con mi auditorio, que pueden ser jóvenes, jóvenes adultos, o gente de mayor edad, o incluso niños. Pero cuando yo voy a escribir, es ahí donde yo tengo que definir claramente una audiencia. Y eso lo encuentro difícil. En mi caso, yo escojo un tema y soy más temático, entonces puedo desarrollar un tema y profundizarlo y masticarlo por meses o por años. Entonces no estoy pensando en realidad mucho en la audiencia, sino en desglosar el tema, en entenderlo, y para mí escribir es una forma de aprendizaje, porque mientras yo escribo recibo mucha revelación de Dios, y para mí es como tener un tesoro ahí, es como tener un barco de riqueza, y cuando yo necesito voy y tomo de ahí y lo incorporo a enseñanzas, a seminarios que realizo. Entonces no he publicado nada, tengo como 4 libros que no se han publicado, pero están ahí, y me han servido a mí para yo ser enriquecido, y lo comparto, pero verbalmente, pero no de manera escrita. Entonces, como no partí pensando en una audiencia, sería, no sé, al escribir, no sé cómo darle usar el lenguaje que podría provocar el mayor impacto, como tú dices. Mi forma de comunicar va a generar un mayor impacto si yo identifico mejor mi audiencia. Bueno, esto es un desafío. Es cierto. Y bueno, sabes, Alexis, en realidad eso nos pasa a todos y más frecuentemente de lo que tú crees. En realidad es más fácil para todos, o sea, centrarnos más en el contenido. Y no está para nada mal. Sí o sí, todos tenemos que desarrollar contenido. Va a desarrollar su contenido Romy, que va a hablarle algo específico, va a desarrollarlo Gisela. Todos tenemos que hacer el contenido para poderlo compartir. Pero ¿para qué nos sirve esto de identificar a la audiencia? Justamente, como tú dijiste, y usaste un muy buen ejemplo.
En clase podemos adecuarnos a la realidad, pero al leer el libro, al escribir el libro, mejor dicho, no sabemos realmente el impacto que puede llegar a tener, y para eso necesitamos sí o sí identificar a la audiencia. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? No va a cambiar tu contenido. Si te das cuenta, el mismo contenido, hablar de, no sé, la fe, de la identidad, tiene una verdad bíblica, está ahí, o sea, ese contenido no va a cambiar. Está muy bien todo lo que profundizaste, se desarrolló todo eso. Al identificar a la audiencia, nos va a ayudar a entender el formato en el que lo voy a presentar. Me va a ayudar a ver hasta el título del libro, me va a ayudar a ver el anzuelo inicial que voy a mandar, los ejemplos, las ilustraciones que vas a usar. Para enriquecer con todo eso te va a servir identificar a la audiencia. El mismo tema, la fe, puedo enseñarlo a recién convertidos o puedo enseñarlo también a pastores de iglesia. O sea, eh, lo único que va a variar ahí es los ejemplos que voy a usar. Aún te decía, el título del libro depende de eso. Si al adolescente le presento un libro que titule, no sé, La regeneración, como algo así, no le va a interesar mucho. Tal vez a él le interese algo como, no sé, como eh, cómo sentirse especial y amado o algo así, pero va a depender esos detalles de la audiencia a la que quieres alcanzar. Entonces, para eso es que necesitamos identificar a la audiencia. Así que no te preocupes en eso. O sea, el contenido ya está, pero lo que nosotros vamos a ver una vez cuando ya identifiques a la audiencia, que depende mucho de los seguidores que ya tengas, de las personas, porque no todos tenemos la misma audiencia. Lo que le decía a Romy hace un momento, ella tiene ahorita ahí un grupo de seguidores al que tal vez yo nunca pueda tener acceso, no soy muy popular entre adolescentes, pero puede que ella sí, el Señor le ha abierto esa puerta, pero puede que yo tenga otro tipo de influencia en otras áreas. Entonces, hay que ver ese ámbito de influencia que el Señor te ha dado a ti, y para ver esa audiencia, ahí está, son ellos, a ellos tengo que llegar, a ellos que tú puedes llegar, Alexis. No voy a poder llegar yo, no va a poder llegar ni Romy ni Matías, solo puedes llegar tú porque estás ahí. Entonces necesitamos ver cuál es esa audiencia y cómo voy a hacer que ellos reciban este contenido, este mensaje. Y justamente hablando de audiencia, tengo aquí mensajes, consulta de Romy. Si uno puede tener distintas audiencias o que vaya variando, evidentemente, porque cada proyecto es una audiencia diferente. Entonces, puede que tenga muchos proyectos a la vez. No es que voy a escribir toda mi vida a niños, aunque bueno, hay gente que sí lo hace y es maravillosamente buena en eso, o toda mi vida voy a escribir a no creyentes, porque ahí pueden pasar muchas cosas. Puede que el Señor me abra otras puertas, o puede que haya determinadas experiencias en mi vida que me den autoridad para hablar a otro tipo de audiencia. Entonces, sí, obviamente, puede que en un momento tenga otro proyecto, y eso va pasándole también a diferentes escritores. Gabriel García Márquez empezó ahí escribiendo realismo mágico, pero de repente cambia su audiencia cuando habla ya o escribe temas más de crónica periodística. Pero entonces no quiere decir que no pueda, ¿no? Tú, Gabriel García Márquez, solo escribes a esta audiencia, no, no, simplemente puede hacerlo porque es otro proyecto, porque tiene la plataforma y tiene la experiencia. Entonces, es posible, de acuerdo a los proyectos que vayan surgiendo. Muy bien, ahora sí, vamos a proseguir, pero si alguien tiene consultas, les decía, me interrumpen nomás con toda confianza. Vamos con la decisión número 2, porque hemos tomado mucho en la decisión 1.
porque es la más importante. Pero esta otra decisión también es importante. Todo esto, recuerden que lo estamos viendo antes de empezar a escribir. O sea, ahorita todavía no escribí ni un párrafo, pero por lo menos ya sé cuál es mi audiencia. Esa es la clave. Ahora, la segunda decisión es la enseñanza. ¿Qué mensaje quiero transmitir? Y esto es muy importante. ¿Cuál es el mensaje que quiero que mi lector reciba? Esto es el corazón de lo que tienes que compartir. En sí, la enseñanza tiene estas tres características que están en pantalla. Y cualquier escrito, ya sea un libro, una publicación, no sé, un artículo, tiene un mensaje que quiere ser transmitido. Obviamente, los autores no cristianos tienen enseñanzas que tampoco pueden ser bíblicas, no son verdaderas, pero nosotros sí podemos llevar enseñanzas del corazón de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de esta enseñanza? En primer lugar, esta enseñanza debe ser tan potente que pueda ser resumida en una sola oración. Y todo escrito, por más largo que sea, primero fue una oración. Esa oración me permite resumir el corazón de lo que quiero transmitir. Tiene que ser una oración corta, pero completa. Una oración condensada, pero poderosa. Es una oración que resume todo lo que quiero transmitir. Por ejemplo, a ver, en el caso de identidad, podemos decir, ah, nuestra identidad está en Cristo. Listo. Puedo sobre esa pequeña oración hablar muchas cosas más, pero ya tengo ahí un mensaje. Y algo muy importante es que la enseñanza debe coincidir con tu nivel de autoridad, con quién eres tú para poder transmitir esa enseñanza. Eh, ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo les hablara ahorita de, no sé, de ah, una enseñanza respecto a las misiones, eh, poder, no sé, una enseñanza y les diría poco creíble como el trabajo en el campo misionero transcultural es demasiado fácil. Bueno, uno me diría, ok, supongo que eres misionera en, en algún lugar así lejano y que has trabajado y la has pasado bien. Y yo diría, pues no exactamente. Entonces, ven que se va a ir desacreditando si yo me pusiera a hablar ahorita de, por ejemplo, la historia de Chile. Entonces hay varias cosas que no sé. Y obviamente la gente me va a decir, ya por lo menos tú eres de aquí. Y yo diría, no, no soy de Chile. Y es más, pueden pasarme algo peor porque me preguntarían, por lo menos tú has visitado Chile alguna vez. Y yo diría, la verdad, no, no conozco Chile. Y me dirían, largo de aquí, tú no puedes opinar sobre esto. ¿Por qué? Porque la enseñanza tiene que coincidir con nuestro nivel de autoridad. Si voy a recibir un mensaje de un empresario eh, sobre la administración del dinero, obviamente que la voy a recibir bien, porque él tiene autoridad sobre eso. Si voy a recibir un libro de Loren Cunningham sobre emisiones, obviamente lo voy a recibir bien porque él tiene autoridad sobre eso. Si voy a, no sé, ver el libro de Messi respecto a cómo ser capitán de un equipo, bueno, puede que sí reciba eso porque tiene autoridad y tiene trayectoria en esa área. Entonces, la enseñanza tiene que coincidir, esa es la palabra, coincidir con tu nivel de autoridad. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para poder también conectarnos con la audiencia. Pero el aspecto más importante de la enseñanza es que debe estar centrada en la necesidad específica de tu audiencia.
debe ser la respuesta a su problemática principal. Hemos visto, a ver, en el caso de Romy, ella encontró la problemática principal de estos adolescentes es que siempre están con el corazón roto. Bueno, están ahí en esta situación difícil sentimental. Es un problema. Ahora, mi enseñanza tiene que ser la respuesta a ese problema. Puedo hablarles del amor verdadero y decir, el amor verdadero existe en Cristo o algo así. Tal vez eso está muy dirigido a una audiencia cristiana, pero podemos pensar en un mensaje dirigido a una audiencia no cristiana y hablarles. El amor verdadero es una decisión. Entonces podemos encontrar diferentes enseñanzas, pero que tienen que ser la respuesta a la problemática de esa audiencia. Ahora, estos son 3 tips que nos sirven tanto para poder redactar la enseñanza como en general para poder escribir cualquier escrito, una carta, lo que fuese. Siempre vamos a tener 3 tips. El primer tip es básicamente menos es más. Contrario a lo que creemos, a veces pensamos que por escribir, no sé, muchas hojas o muchas palabras está bien. Y no es cierto, la regla es al revés, menos es más. Mientras menos palabras escriba es mejor, porque va a ser más fácil para el lector, porque va a ser incluso eh, más eficiente en cuestión de tiempo. Entonces, menos es más. Si esa gran verdad de unas 2 páginas la puedo resumir en un párrafo, sería genial, porque eso va a ser de mayor bendición para el lector. Menos es más. Ahora, al escribir la enseñanza, obviamente, también nos ayuda mucho esto. Obviamente tiene que ser una oración completa, pero tiene que ser una oración concreta. No voy a extenderme mucho porque mientras más me extiendo, le quito más poder. Si pudiera resumirlo, si se dan cuenta, mientras más corto es algo, es más poderoso. Entonces, recordemos ese principio, menos es más. Otro consejo es usar las palabras sencillas y en la comunicación tenemos que entender que casi la mayoría de las personas pues oscila ahí en su idioma entre unas 500 palabras, ¿sí? Tenemos ahí 500 palabras comunes que siempre vamos usando. Y se dio cuenta de esto, se dieron cuenta de esto los periódicos. Entonces, los diarios de los diferentes países lo que hacen es redactar sus publicaciones como si sus lectores fueran de 14 años. Claro, a esa edad ya tenemos nuestro vocabulario casi ya de hecho completo, entendemos varias palabras y ellos hacen eso no porque quieran subestimarnos o decir, bueno, esta audiencia no son muy inteligentes, no, sino lo que los diarios quisieron es que la gente lo pueda leer tan fácilmente que sea un placer leer para ellos. Para nadie es un esfuerzo leer el periódico. ¿Por qué? Porque está redactado con esas palabras tan comunes, tan sencillas, que la audiencia las puede leer. Entonces, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. En lugar de buscar nuestras palabras rebuscadas, pues simplemente usar las palabras comunes que para las personas son las de su uso diario, que no tengan que ir al diccionario a buscar el significado. Y entonces, mientras más palabras rebuscadas usemos, más distracciones vamos a tener con la audiencia. Entonces, lo mejor es usar las palabras sencillas. Y el tercer consejo es escribir en voz activa. Normalmente todos hablamos en voz activa, pero por alguna razón escribimos en voz pasiva. ¿Cuál es la voz activa? En la voz activa, el sujeto de la oración es el que realiza la acción. Es decir, ella ganó la medalla, ella escribió un libro,
pero en cambio, muchas veces al escribir decimos voz pasiva. La medalla fue ganada por ella. El libro fue escrito por ella. En vez de decir, Lenny compartió la clase, podemos decir, al escribir la clase fue impartida por Lenny. Y esta voz pasiva le resta fuerza al mensaje, si se dan cuenta. Es más fácil escribir en voz activa para el lector, decir Jesús me ama, listo. Porque Jesús me ama. Es más fuerte que Lenny, decir soy amado por Jesús. Adelante. me recuerda eso la hipérbaton en una figura literaria, cuando se cambiaban como el orden de la oración para provocar algo en una poesía. ¿Es con respecto a eso lo que tú estás mencionando? Sí, evidentemente tiene mucho que ver en esto y muy buen punto. En poesía sí podemos usar diferentes figuras literarias, tenemos varias, me refiero a tenemos varias herramientas del lenguaje que sí son válidas en poesía. ¿Por qué? Porque su audiencia está dedicada específicamente, ya también es una audiencia específica que va a valorar eso. Pero a una audiencia a la que queremos hacerle llegar publicaciones en redes sociales, algo más sencillo, una enseñanza, un mensaje, un devocional, algo así, no va a poder disfrutar eso y se va a distraer. El mensaje va a perder fuerza. Entonces, por esta razón, el tip en este caso es mejor escribir siempre en voz activa. Sujeto y la acción, el sujeto que realiza la acción. Ahora, hablando más de la enseñanza, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Ya tenemos por lo menos los tips que nos van a ayudar a poder redactar la enseñanza que queremos transmitir. Aquí tenemos 4 libros que son muy famosos, son bestsellers. Yo sé que muchos de ustedes los han leído, Los Juegos de Hambre, La Cabaña del Tío Tom, Código Da Vinci, El Origen de las Especies. Lo interesante es que cada uno de estos libros tiene una enseñanza, o sea, uno acaba de leerlos, sí o sí recibe un mensaje, una enseñanza que el escritor ha tratado de transmitir. Y no son mensajes de todo alentadores, la verdad. Si bien el libro de juegos, Los Juegos del Hambre, es realmente muy interesante y con una alta calidad literaria, pero su mensaje al final es duro. Su mensaje puede ser resumido en algo como todos somos piezas de poderes políticos. Listo. Y uno queda con esa enseñanza y dice, bueno, ahora, ¿qué con eso? No recibo nada. En La Cabaña del Tío Tom, si bien tiene un mensaje un poco social y bueno, pero tampoco encontramos una solución. En La Cabaña del Tío Tom, la enseñanza es algo como la esclavitud es incorrecta. Muy bien, la esclavitud es incorrecta. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pero bueno, está ahí una enseñanza. Pero hay otros libros como estos 2 últimos que tienen mensajes que son totalmente contrarios a la verdad bíblica. En el Código Da Vinci, el mensaje principal o la enseñanza central sería que el cristianismo es una farsa, el cristianismo no es real. Uno después de leerlo puede quedar con esas dudas en la mente. Y lo mismo en El Origen de las Especies. Uno terminaría diciendo, no fue creación, es evolución. Pero si se dan cuenta, cada uno de estos libros escritos nació igual ahí en el corazón de los autores con una enseñanza. Ellos querían transmitir esa verdad y
y tuvieron éxito hasta cierto punto, pero ahorita en realidad nuestras bibliotecas están llenas de libros que si bien tienen calidad literaria, pero no tienen enseñanzas reales, no tienen verdades absolutas, no tienen verdades bíblicas, no tienen esperanza. Por esa razón es que si pudieran hablar, yo creo que las bibliotecas clamarían y dirían, ¿dónde están los hijos de Dios que escriban esos libros que tengan las enseñanzas verdaderas, las enseñanzas del corazón de Dios? ¿Dónde están todos esos libros que todavía no se han escrito, pero que tienen ese mensaje para llegar y transmitir verdades, ya sea sobre la política, sobre la igualdad social, sobre la creación, aún sobre la vida de Jesús y todo eso? Entonces, realmente necesitamos empezar a escribir, no solamente libros, pero aún nuestras publicaciones. Necesitamos dar respuestas a las preguntas que la gente hace, porque si no las damos nosotros, ellos van a buscar en otros autores enseñanzas que no son reales. ¿Cuántos adolescentes leyeron libros de autores que tenían el propósito de dejar una enseñanza mala, que te diga humanismo puro, para decir simplemente vive ahora, diviértete y no importa lo que pase después, existencialismo? Pero esto solamente los va a lastimar. Necesitamos empezar a escribir e identificar esa enseñanza que queremos transmitir. Entonces, lo que vamos a hacer el día de mañana es trabajar, ya tenemos definida, ¿verdad?, a nuestra audiencia. Mañana vamos a avanzar un poco más, pero cada uno de ustedes va a ir pensando en esa enseñanza que quiere transmitir, en esa oración que quiere compartir con esa audiencia. ¿Cuál es esa enseñanza? Esa oración que resume esa verdad que quieres transmitir. Y vamos a ver la tercera decisión al empezar a escribir. ¿Cuál es la tercera decisión? Muy bien, por alguna razón les dejé de compartir. Ahora sí vuelvo. La tercera decisión tiene que ver con en qué formato voy a escribir. Y les dije, esto también depende de la audiencia a la que vas a escribir. ¿Por qué? Porque el anzuelo se hace con lo que le gusta al pez, no con lo que le gusta al pescador. Volviendo a ese principio, si por alguna razón mi audiencia son niños o adolescentes, no voy a escribir un artículo científico o no sé, algo así exagerado. Tampoco va a servir de mucho que si quiero escribirles por ejemplo, hay pastores, líderes, no va a servir de mucho tal vez para transmitir una verdad que les escriba ahí una novela. Entonces, necesito ver exactamente qué es lo que mi audiencia, en qué formato va a recibir mejor la enseñanza que quiero transmitir. Entonces, en cuanto a los formatos de escritura, básicamente tenemos dos, que son los más grandes, dos formatos de escritura que vamos a ir viendo en esta semana. El primer formato es narrativa. Dentro de narrativa, a su vez, hay una subclasificación. Narrativa de ficción, ¿sí? Narrativa de ficción es una historia con personajes y eventos que no son reales. El mundo mágico, con hada madrina, o bueno, algo tal vez no tan mágico, pero puede ser ficción, incluso el hecho de algunas de las parábolas del Señor Jesús eran ficción. Un cuento de una persona que nunca existió.
pero es ficción. Entonces son historias que no son reales, eventos que no son reales. En cambio, tenemos narrativa de no ficción, así se llama, narrativa de no ficción, que son justamente historias y eventos de hechos reales, de hechos que pasaron realmente. Tenemos ahí algunos testimonios, personas que cuentan parte de su historia, pero son hechos reales, así pasaron y lo cuentan en formato de narrativa. Entonces, ahí tenemos el primer tipo de formato, narrativa. ¿Qué características hay? En narrativa les dije básicamente es una historia. En narrativa la van a ver el día miércoles con Matías, él es muy bueno en narrativa y van a ver cómo hay una historia, hay una línea de tiempo, cómo se experimenta todo a través de personajes y también cómo hay eventos, escenas y todo eso es narrativa, es historia. El otro formato es el de temática. En temática, básicamente se trata de hablar de un tema. Entonces, en temática lo que vas a hacer es enseñar. Quieres enseñar, quieres informar. Entonces, en temática, por ejemplo, si voy a hablar en temática acerca de identidad, entonces, listo, empezaré con el esquema, iré organizando mis ideas, voy a encontrar una idea central y voy a ir desarrollando diferentes puntos de vista. Vamos a hablar la identidad desde el punto de vista bíblico. La identidad podemos verlo desde el punto de vista psicológico. Todo eso vamos a ir desarrollándolo, pero consiste en hablar de un tema. Entonces, ahí dentro de la temática está básicamente la escritura de enseñanza, también lo que son los escritos informativos. Es básicamente temática. Si vamos a escribirle, les dije, ¿no? A nuestros apoyadores tampoco les va a servir de mucho que les mande un cuento, tal vez, sino ellos quieren información. Ellos quieren que les hable acerca de cosas concretas. Entonces, voy a escribirles en formato temático y tengo varias alternativas para eso, que es justamente lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, recapitulando las 3 decisiones que vimos el día de hoy, la primera es cuál es mi audiencia, a quienes voy a escribir, quién es mi audiencia, qué enseñanza quiero transmitir y qué formato de escritura voy a elegir. En esto del formato hemos visto la primera parte, pero vamos a profundizarlo también el día de mañana y el día miércoles, así que no se preocupen. Ahora tengo una tarea para mañana. La primera es casi solamente es para ir pensando lo que les dije. Cada uno vaya pensando en la enseñanza que quiere transmitir. Eso va a ser útil y vamos a hacer un ejercicio mañana. Pero esta es la tarea obligatoria. Esta tarea sí o sí la tienen que completar el día de mañana y vamos a compartirla en clase. Es llenar la tabla de credenciales para escribir. ¿Se acuerdan que les dije que la enseñanza tiene que coincidir con nuestro nivel de autoridad? O sea, ¿quién eres tú para escribir? A eso se llaman las credenciales para escribir. Y vamos a trabajar sobre eso el día de mañana. Ahora, juntamente en el correo que les enviamos el día de ayer, está adjunto un documento en Word, en Excel, mejor dicho, que son las credenciales al escribir. Este es el documento, esquema de credenciales al escribir. Entonces, cada uno de ustedes va a llenar esta tabla de acuerdo a su experiencia. Y esto nos va a servir, uno, para conocernos a nosotros mismos, pero también
identificar quiénes somos al empezar a escribir. Aquí, por ejemplo, está la columna de los roles familiares. Entonces, cada uno de nosotros ha experimentado diferentes roles. Todos somos hijos, ¿sí? Todos, algunos tienen hermanos, algunos son el hijo mayor, sean lo más específico posible. Algunos de ustedes son el hermano mayor, tal vez algunos el hermano menor. Esos detalles ayudan mucho porque no es lo mismo, no es la misma experiencia. Algunos tal vez son los hijos únicos, algunos tienen muchos hermanos, algunos no, tal vez fui la única mujer entre 7 varones, no lo sé, o al revés, éramos todas mujeres. Y algún detalle ahí que nos ayuda mucho a identificar quiénes somos. Tal vez aquí muchos ya son padres, madres, tíos, no sé, o sea, todo ese detalle, esposo, esposa, los roles que fueron pasando, nos ayuda mucho a saber quiénes somos para escribir. En la segunda columna está la ocupación o el nivel de educación. Aquí puedes poner o misionero, o puedes poner tal vez eres economista, no sé, maestro, abogado, tu profesión, que también es algo que te diferencia de los demás. En la tercera columna están los lugares que has visitado. Esto se refiere ya a, sí, a qué lugares conoces, tal vez países, tal vez alguna región, algún lugar interesante. Tenemos también aquí lo que son los hobbies, habilidades, intereses. Por ejemplo, aquí puedes poner, no sé si te gusta el básquetbol, fútbol, tal vez pintar, algo artístico, cantar, la música, algo que realmente te guste mucho y sea algo que ya hayas practicado durante toda tu vida, natación, algún deporte. Aquí en esta columna de lo que son las relaciones, por si acaso son relaciones o también pueden poner de ahí el título de contactos o áreas de influencia. Entonces, les decía, no todos tenemos los mismos contactos o áreas de influencia. Por ejemplo, muchos de ustedes tendrán acceso a la universidad, tal vez, o son, tienen compañeros o son maestros universitarios, o puede que tengas acceso a empresarios o a personas, no sé, de determinada profesión, o algunos tienen contacto más a nivel eclesial con pastores, no todos tenemos esos contactos, o tal vez con maestros de escuela, de colegio, tal vez con adolescentes, con niños, con personas no creyentes también. ¿Cuál es ese círculo eh, o círculos en general a los cuales tú tienes acceso? Tal vez es a nivel deportivo, tienes contactos por ahí. Entonces, en esta parte de las relaciones, puede ser eso, ya sea junta de padres, junta vecinal, lo que fuese, es útil para identificar el área de influencia al cual el Señor te está llamando a poder escribir. En esta columna están las actividades sociales, que ya es la participación, ya sea en la iglesia, tal vez en algún club, alguna sociedad, alguna organización, todo eso, entonces está dentro de actividades sociales que tú realizas principalmente. Y en la última columna de detalles especiales, puedes poner algún detalle que sea específico de ti. Por ejemplo, alguno dirá, yo empecé a enseñar cuando era demasiado joven. Uno diría, pues sí, hice mi primer emprendimiento a mis 16. O alguien dirá, no sé, algo que te caracteriza de los demás. Yo hablo 4 idiomas, dirá algo así que te pueda identificar a ti, que sea relevante para ti poderlo compartir, ya que todo esto, si se dan cuenta, nos va a ayudar realmente a identificar nuestra credencial para escribir y quiénes somos para escribir y la audiencia a la que vamos a llegar. Entonces, esto lo deben completar para el día de mañana. Vamos a verlo en clase y vamos a seguir avanzando sobre este tema.
Si hay alguna consulta sobre la tarea o sobre algo que vimos, adelante. Muy bien. Muy bien. Por si acaso también está el link de esquema de credenciales en el WhatsApp, por si alguien no puede entrar a su correo. Ahí está también como otra opción. Si no hay más consultas, directamente nos veríamos el día de mañana. Vayan pensando en su enseñanza, pensando en su audiencia y mañana proseguimos con todo esto. Por si acaso, el link para mañana va a ser diferente, se lo vamos a pasar también al WhatsApp, así que atentos. Muy bien. Entonces, si no hay más consultas, querida Prisca, puedo pedirte que por favor nos despidas con la última oración. Antes de eso tenemos, sí, justo respondiendo a tu pregunta, Prisca, la tarea la enviaremos por correo. No necesitan enviarla por correo porque la vamos a compartir en clase mañana, pero la vamos a compartir, así que mañana no hay excusas, todos van a hablar mañana. Así, por favor, ténganlo listo. También Matías nos hace recuerdo que si quieren saber más de nosotros, está ahí el link de la página web de la Escuela de Escritores. Vamos a estar compartiéndoles más información también en estos días. No olviden que el objetivo de toda esta semana, la tarea final de toda esta semana va a ser lograr una publicación, ya sea para su blog, para Facebook, para alguna red social o para su carta de noticias, pero va a ser lograr esa publicación para la audiencia que el Señor les está llamando a impactar. Así que va a ser un interesante el resto de la semana. Ahora sí, querida Prisca, por favor, despídenos con la última oración. Amado Padre, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste en esta tarde de aprender, Señor, de adquirir estos aprendizajes, estas herramientas que sabemos, Señor, que tú estás poniendo en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, para ser de bendición, Señor, y para que tu reino, Señor, sea expandido, Padre. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos el resto de la semana a seguir aprendiendo y que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que esté en nuestras vidas, en nosotros los receptores y en los que están poniendo la semilla en nuestros corazones también, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos mañana.